¿Qué significa tener el abastecimiento alimentario que necesita el país en el marco de las medidas tomadas para evitar el contagio del COVID-19? Semejante reto es importante tener en cuenta la deuda histórica que tiene el Estado y que han mantenido los diferentes gobiernos con el campo colombiano y sus gentes. Los territorios rurales en nuestro país se han caracterizado por la desigualdad, la pobreza y el constante abandono del Estado. A pesar de que Colombia posee 42.3 millones de hectáreas para el uso de la producción agraria, el 80% de estas tierras se utilizan para la producción ganadera, es decir, 33.8 millones de hectáreas se destinan para la producción de pastos para las vacas. El 20% restante, es decir, 8.5 millones de hectáreas se usan para la agricultura, pero solo 1.4 millones de ellas son destinadas a la producción de alimentos para el consumo del país. Las restantes 7.1 millones son usadas para la producción de grandes cultivos de caña, palma y café, que son exportados. Los dos primeros, es decir, caña y palma, se destinan para la producción del mal llamado biocombustible. Entonces, este 1.4 millones de hectáreas está generando aproximadamente el 43% de los alimentos que consumimos. La democratización y el acceso a la tierra y la búsqueda de mejores condiciones de vida son consignas de lucha aún vigentes en nuestro país. Y es que el latifundio sigue vivito en nuestro país. Los datos del último censo agrario realizado en el año 2014 nos demuestran que el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra, mientras que 5 millones de campesinos y campesinas se encuentran ubicados en 1.4 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente 3.57 de hectárea por familia campesina. A esta grave situación se tiene que tener en cuenta las dificultades que existen para la producción. El 65% de nuestros campesinos y campesinas no acceden a la asistencia técnica, no tienen maquinaria ni créditos. Se presenta un 15% de analfabetismo. El 80% de los niños y niñas de los territorios rurales no terminan su educación. El sistema de salud es inexistente. Aparte de eso, pues sigue persistiendo el conflicto armado y el asesinato sistemático de las y los líderes en los territorios rurales. Estas difíciles condiciones son necesarias tener en cuenta para entender lo complejo de enfrentar el reto de abastecer de alimentos en un ambiente tan difícil como el actual. El gobierno mantiene los oídos sordos y no quiere ver la realidad y no tiene la voluntad política para avanzar en soluciones rurales. El gobierno mantiene una política discriminatoria. Una cosa son las condiciones de vida y de salud en los territorios urbanos y otro, más difícil, en la ruralidad. Seguimos siendo una economía dependiente de las exportaciones mineroenergéticas y se ha destruido el agro y la industria nacional. Las medidas que ha tomado el gobierno no son efectivas para las y los campesinos. Existe una demagogia mentirosa del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual anunciaba públicamente que se tiene la capacidad de abastecimiento alimentario y que se va a apoyar el campesinado. Pero no, si uno lee con detenimiento el decreto 486 del 2020 y la resolución 0071 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales se han centrado especialmente en el control de precios de los insumos agrícolas. Se han preocupado por el aumento del dólar,
No existe un papel real del Estado en el control de los precios estables. El Estado parece más bien el notario de precios, pero no genera ningún control. Han aplicado 5 medidas referidas para el tema agropecuario que pareciese que se ubicaran en otro país, porque estas medidas son insuficientes para alcanzar un real abastecimiento. Primero hablan del incentivo de 80.000 pesos a los campesinos y trabajadores rurales mayores de 70 años, como si con 80.000 pesos se pudiera garantizar un confinamiento digno y efectivo. Un incentivo populista que utiliza la tragedia de los campesinos mayores para mostrarse como el aliado de los campesinos, cuando eso no es cierto. 2. Alivios financieros a los que poseen deudas con el Banco Agrario y líneas de financiamiento a créditos a pequeños y medianos productores. La tercera medida también habla de abrir nuevas líneas de crédito para los productores, cuando la capacidad de endeudamiento de nuestros campesinos y campesinas es limitada. 4. Se habla de que va a autorizar un fondo de solidaridad agropecuario para comprar a los bancos las carteras de los productores, cuando en el fondo lo que busca es seguir engordando las ganancias del sector financiero. La quinta medida dice que el ministerio realizará contratos directos para garantizar el abastecimiento alimentario y de productos e insumos agropecuarios, pero los realizará con los grandes que ofertan, lo que significa que el pequeño y mediano productor no podrá contar con este beneficio, mientras que uno en sumas y restas se da cuenta que el mayor beneficiado sigue siendo el sector financiero. Señor presidente, se necesitan medidas efectivas para construir un verdadero campo productivo. Será importante que el gobierno nacional y los gobiernos locales realicen compras públicas locales de alimentos a las familias campesinas y promocione la comercialización de estos productos que pueda ayudar a fortalecer esa economía campesina. Es importante también fomentar los esquemas alternativos de comercialización, como los mercados campesinos y el fortalecimiento de los mercados intermedios. En esta medida se debe garantizar el transporte de los productos, generar medidas que se ayuden entre los municipios para sacar la producción de los campesinos, que puedan llegar a los sitios de acopio, a la comercialización. Asimismo, es importante que exista un control para que el acaparamiento y la especulación que se presenta en los centros de consumo no suceda. Los precios de los alimentos deben estar acorde a la realidad que existe en Colombia frente a la pobreza, no solo en el campo, sino del consumidor. Acabar con los TLCs sería importante, ya que estos han llevado a la quiebra a muchos productores campesinos, especialmente a los productores de maíz, arroz, lenteja, frijoles, papa, entre otros. Un elemento fundamental que pudiese ayudar al campesinado es entregar las tierras e insumos y semillas a todos los y las campesinas, garantizar al campesinado unas condiciones de salubridad adecuadas ante la emergencia sanitaria. Se debería avanzar, evidentemente, en el cumplimiento del acuerdo, especialmente en el punto 1, porque Colombia necesita una real reforma rural, recuperar la seguridad y la soberanía como estrategia de desarrollo para que se asegure el abastecimiento alimentario, y eso permite a largo y mediano plazo priorizar y asegurar la producción nacional. El presidente no debe subestimar el hambre de la gente. Si queremos evitar posibles saqueos,
el gobierno debe apoyar al campesinado colombiano. Las medidas deben estar destinadas al apoyo de la mayoría de los colombianos. No deben fomentar la riqueza de los ya ricos, como el capital financiero, que lo que demuestra este gobierno es que sigue devolviendo con creces a sus amigos y a los que aportaron en la campaña a la presidencia, sigue devolviéndole con creces las ganancias que ellos esperan. Y lo que necesita el país es realmente el apoyo al sector rural colombiano, que ha sido golpeado y que hoy se le quiere exigir una meta tan grande como el abastecimiento sin ningún apoyo, sin ninguna real condición para que esto se pueda dar.